Amigos, ya estamos por aquí de regreso. Muchísimas gracias por su paciencia, muchas gracias por continuar con nosotros. La realidad es que me gustaría repetir esta última parte porque me pareció muy interesante y en Facebook se perdió la señal. En realidad continuó en las demás redes sociales, así que pues la verdad me parece que es interesante que podamos retomar un poquito lo que se estaba comentando para que no quede la información exactamente. Entonces, Tere, si nos puedes ayudar nuevamente a explicarnos, ¿no? Gracias. Sí. Lo que comentamos hace un ratito fue que el impacto que tiene el nacimiento prematuro de un bebé en la mamá, en los papás, es muy fuerte y que para afrontarlo se requieren recursos personales y recursos de las redes familiares. Por otra parte, depende de los recursos de esas redes familiares que tanto van a apoyar o no a enfrentar esta situación de nacimiento prematuro a los padres. Algo que es muy importante y que nos comentó Angélica, que ahora va también a hacer su resumen, es que muchas veces la información médica queda muy corta en relación al futuro y a lo que va a suceder con el pequeño. Entonces, encima del impacto que tienen, encima de que la familia extendida no comprende tampoco la situación y no siempre hace un acompañamiento adecuado, la información y el trato médico tampoco es suficiente. ¿Sí? Esto es como para comprender la situación tan compleja que pasan unos padres de un bebé prematuro. Gracias. Sí. Comentábamos respecto a los recursos psicológicos, podríamos a lo mejor hablar un poco de la psicología del cuidador. Tendríamos que ver realmente cómo está esa estructura, que obviamente está muy golpeada por el nacimiento prematuro de mamá y papá. Y hablábamos de la familia, que la familia tendría que representar como la red de apoyo muchísimo más fuerte. Sin embargo, ocurre el fenómeno de que es la propia familia la que te critica tus cuidados, la que te dice que tú no enfermas, pero es que hay mucho desconocimiento. Yo me refería en este rollo de que a lo mejor la información no es tan amplia como cuando te dicen que puede ser que vas a tener un bebé prematuro y te dicen que va a estar en incubadora probablemente y que tienen que poner maduradores pulmonares y que a lo mejor van a ser chiquitos, pero no te dicen más allá de todas las complicaciones que se pueden presentar en un bebé prematuro. Yo entiendo que no lo dicen porque no todos los prematuros tienen la misma historia. Sin embargo, te vas enterando de estas situaciones de sobrevivencia, porque lo que sí es un hecho es que el bebé prematuro nace a sobrevivir y a sortear una serie de condiciones que a mí me han impactado. O sea, ¿cómo aguanta? Yo, por ejemplo, me acuerdo voy a hablar de mi caso personal, pero creo que estaría muy bien que Vero, que viene como mamá de dos prematuros, nos lo platique. Pero, por ejemplo, a mí una cosa que me dijeron fue textual: el tiempo que esté fuera, ¿no? Digamos, el tiempo que le haya faltado, de embarazo, es el tiempo que yo me lo voy a quedar. Y parecía sencillo, ¿no? Parecía, bueno, entonces va a nacer y va a estar el tiempo que le faltó en una incubadora a ella. Desde luego no te cuentan todo lo que eso implica, ¿no? Y yo creo que es justo así como nacen estas fundaciones y estas asociaciones. O sea, somos mamás, justo, ¿no? Además de que tenemos otras profesiones, que justo nos sentimos totalmente abandonadas, ¿no? No sé si es el caso general, ¿no? Pero cuando de pronto nos topamos con una historia como esta, ¿no? Entonces, de pronto, desde que no te explican lo que te vas a topar cuando te encuentres con tu bebé, un bebé que pesa menos de 1 kilo a veces, ¿no? Que mide muy poquito, que está totalmente conectado. Entonces, de pronto un acompañamiento, ¿no? De alguien que ya pasó por ahí, que sabe un poco lo que es, ¿no? Es diferente al de la abuelita que ni siquiera puede entrar a la UCI, sí, ¿no? Que no tiene idea de, pues ahí está estable, ¿no? Y no están pasando muchas otras cosas. Entonces, a lo mejor Vero, grave pero estable, ¿no? Como si fuera algo, a lo mejor Vero nos puede contar a ella cómo le fue, ¿no? Bueno, yo tuve 2 cuatitos de 25 semanas y la verdad es que sí fue un impacto emocional y económico. Y económico.
también hay que ver ese lado, ¿no? Y bueno, como comenta Angélica y Gaby, que la verdad es que pues la falta de información, yo la verdad es que no sabía qué estaba yo viviendo. Mi embarazo fue muy complicado, tuve 17 hemorragias y 8 hematomas en la placenta, estuve en cama y yo no sabía qué era lo que me estaba sucediendo, ¿no? Entonces nunca entendí qué pasó, qué está sucediendo, no tuve la información. No existen ahorita, no es como ahora, ¿no? Que siento que ahorita se difunde muchísimo más este tema de la prematurez. Yo siento que del 2006 acá es otra cosa, ¿no? Entonces, yo lo veo con mis conocidas que están pasando por esto, ¿no? Por esta misma situación. Yo las veo que tienen más información, que tienen más como... ¿cómo explico? Como la capacidad de poder conectar a personas que les pueden dar información. Yo la verdad es que no conocía a nadie, no sabía por qué me estaba pasando eso. Bueno, gracias a Dios Gaby y Miquel están bien, pero estuvieron 4 meses en la UCI, fue mucho tiempo, y hubo ahí unas consecuencias de cada bebé. Gaby pesó 900 gramos y Miquel pesó 1,100 kilos, nacieron muy pequeñitos. Y bueno, sí tuvieron sus consecuencias, como Gaby es convulsiva febril, tiene una prótesis de titanio en el corazón, y Miquel un problema con una vena en el cerebro, y bueno, el peso, todo, ¿no? Entonces es una cuestión que la verdad es que sí es un impacto emocional muy, muy fuerte, y más cuando sientes que, digo, en mi caso, la verdad es que no me sentía como muy apoyada por la familia. Digo, es algo fuerte que tengo que decir, pero sentí que la familia a mí me dio la espalda. Entonces es algo que vives con tu pareja, ¿no? Muchas gracias por tu testimonio, porque en realidad me parece muy enriquecedor lo que nos compartes. Al final estoy entendiendo, y no sé si es lo correcto, como que no se sabe mucho cómo tratar, cómo abordar, con quién asistir, ¿no? Como que no hay una claridad a lo mejor a nivel médico que nos diga, mira, esto está pasando así, pero puedes acercarte a tal lugar, puedes ir con tal persona, ¿no? Entiendo que como que esta parte está siendo como muy, muy importante resaltar, ¿no? Sí. De pronto ni al alta, porque una vez que el bebé sale del hospital con algunas, digamos, secuelas, de pronto a veces los pediatras tampoco ya te dirigen tanto, no siempre te dirigen hacia donde valdría la pena seguir con un poco de observación, y ahí es en donde poder estar en terapia, primero hacer una muy buena evaluación, ¿no? En muchos sentidos, entre otros digamos, en aspectos de neurodesarrollo, y no solo decir todo se perdona porque pues fue prematuro, es lentito porque fue prematuro, es bajito porque fue prematuro, no gatea porque fue prematuro, y de pronto hay mucho más que hacer que decir fue prematuro, hay que hacer intervención. Y te vuelves una mamá sobreprotectora también. Esa es la acusación, ¿no? Pero hay que hacer intervención temprana. O sea, yo quisiera como subrayar que lo que hay que hacer es hacer muy buenas evaluaciones, desde luego médicas, ¿no? Y en muchos sentidos, pero también en neurodesarrollo, y no dar explicación a todo lo que ocurre porque pues dale chance, porque es prematuro, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? No sé qué puede decir Noel sobre eso. Bueno, es un honor y un placer estar rodeado de tantas hermosas damas. Tengo que empezar por ahí. Sí, ciertamente hay que concebir la intervención temprana como un abordaje ya no solo multidisciplinario, sino interdisciplinario. Incluso ya hoy se empieza a hablar, o hace algunos años se empieza a hablar de un enfoque transdisciplinario. Es cuando los especialistas ya podemos ir a otro campo e intervenir con los expertos en la materia, intercambiar desde criterios diagnósticos, criterios de evaluación, hasta criterios de propiamente ya tratamiento. Entonces es un tema que, aunque se ha abordado, vale la pena retomarlo. Los pilares de un programa de intervención temprana deben ser primero la detección, después la evaluación, después cuando hagas detección y evaluación vas a poder llegar a un diagnóstico para después poder intervenir. Entonces de esto se va a estar hablando durante la jornada que vamos a tener en los días 16 y 17, pero un poco
padres. Incluso ya hoy se habla que para que un programa de intervención temprana sea completo, además de detección, además de evaluación, de diagnosticar e intervenir, antes de todo esto hay que hacer prevención. Y es ahí donde entran los cuidados neonatales. Entonces, desde estos servicios, incluso desde antes, desde todo el periodo del embarazo, ya podemos estar haciendo prevención. Y es sencillamente informar a los padres de cuáles son los posibles pronósticos evolutivos que pueda tener un niño que haya sido prematuro. Y lo señalaban. ¿Es posible tener estos pronósticos? Hay estudios de seguimiento. ¿Qué pasa? Que los estudios de seguimiento para niños se han enfocado sobre todo en o determinadas semanas de gestación o determinado rango de peso al nacer, y entonces se le da un seguimiento. ¿Qué pasa? Que este tipo de investigaciones a largo plazo sufren pérdida del seguimiento, o sea, no del niño como tal, sino que los padres dejan de asistir a estas consultas que dan el seguimiento, que el seguimiento no es otra cosa que hacer evaluaciones periódicas a lo largo del tiempo, para entonces poder determinar algo como lo que tú nos estás preguntando. Un niño con estas características, en este rango de semanas y con este peso, ¿qué tipo de neurodesarrollo puede tener? Pero cuando vamos a analizar estudios así a largo plazo, o la muestra es muy pequeña porque terminan al final abandonando mucho del estudio, o el seguimiento no lo puedes hacer por muy largo tiempo. Entonces, normalmente se habla de que el de estudio del niño prematuro debe ser hasta los 5 años, pero nos encontramos que precisamente a partir de los 5 años, cuando empiezan la escuela, empiezan a aparecer toda una serie de, digamos, secuelas o de situaciones que se empiezan a presentar, que entonces los mismos padres dicen, ¿y es que ya dejé atrás la etapa de prematurez y esto es algo nuevo o esto sigue siendo consecuencia de lo que ya me pasó? Entonces, el seguimiento hay que hacerlo siempre, o sea, hay que hacerlo en todo momento. Y a lo mejor sí se pueden atribuir estas causas etiológicas a la prematurez, a lo mejor sencillamente no tienen que estar relacionadas con los eventos que tuvo durante la etapa. Sí, a lo mejor coexisten. O a lo mejor coexisten. Entonces, un poco para finalizar la idea, pues los programas de intervención temprana tienen que hablar de prevención, tiene que haber detección, que vamos a estar hablando muchísimo de eso en los talleres que vamos, o sea, qué detectar y cuándo detectarlo. ¿Qué entidades son las especializadas para hacer esta detección, ya sea prenatal, perinatal o postnatal? Entonces, una vez que tengamos ya estos signos de alarma o de alerta en cuanto a términos de neurodesarrollo se refiere, entonces estaríamos hablando de que vamos a pasar a hacer ya evaluaciones, que era lo que comentaba Gaby. La evaluación tiene que ser sistémica y sistemática. Sistémica porque tiene que incluir todas las áreas del desarrollo: cognitiva, afectiva, social, de motricidad, de lenguaje, y tiene que ser sistemática porque no puedo ver al niño en un momento determinado y sobre eso hacer un diagnóstico o un pronóstico definitivo. Entonces, cuando tengamos, como decía, estos signos de alarma o de alerta en cuanto a detección, tengamos la evaluación realizada, entonces podemos hablar de un diagnóstico en este momento. Sí, claro. Y normalmente se hacen diagnósticos de retardos del desarrollo. En muchas ocasiones este retardo tiene el nombre de retardo global. ¿Por qué global? Porque precisamente interviene en distintas áreas del desarrollo, no es solo en uno. A veces nos preocupamos mucho y lo comentaba mucho con la doctora Tere, los padres sienten mucha presión por la motricidad. ¿A qué edad se va a sentar? ¿Si lo va a lograr? ¿Va a poder caminar? Y después de 20 años trabajando en rehabilitación infantil, yo le digo a los padres, yo creo que lo que menos nos importa ahorita, en esta primera etapa, es la motricidad. O sea, a la vez que el niño se siente, se sentó, a la vez que se paró y caminó. O sea, no hay un periodo establecido para decir, si no caminó a los 3 años, ya no lo va a hacer. O sea, la experiencia hoy nos ha dicho que puede suceder. Y lo otro es que una vez que el niño logre la marcha independiente, ya sea a los 3, a los 4, a los 5 años, ya tiene el hito del desarrollo motor. No sucede así con las otras áreas del desarrollo, donde sí hay periodos críticos, por ejemplo, para lenguaje, para aprendizaje, para atención. Entonces,
es importante que nosotros, los que trabajamos en estos servicios, hagamos este tipo de promoción y de difusión, porque es una de las dudas fundamentales que nos plantean los padres en cuanto a términos de desarrollo se refiere. Y finalmente la intervención, yo digo que tiene que ser lo más nutrida y ecléctica posible. O sea, hoy se habla de muchísimas formas de intervención y se puede hacer intervención desde la unidad de cuidados intensivos neonatales hasta todo el proceso de desarrollo del niño, que igual es un tema que vamos a estar profundizando en estos días. Muchas gracias, Ver, muchas gracias. Quiero aprovechar para enviar un saludo a Jazz Flores, que nos hace favor de acompañarnos y participar en el panel. Nos dice muy importante la atención interdisciplinaria después del alta del bebé. Mi hija nació con hipoxia neonatal. Cuando salió del hospital iniciamos con terapias de estimulación. Hoy es una niña de 8 años, normal, sana, muy alta y con un excelente desempeño en lo académico. Ale, muchísimas gracias también por tu participación. Ale Mollado, a Fernanda Álvarez Duelito le envía saludos a su papi y a sus tías Tere y Gaby. Muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias por acompañarnos. Berta nos dice saludos Martuchis, felicidades, muy interesante. Me parece muy interesante justo estos testimonios también porque nos ayudan a tener esperanza, a tener pues sí, la fe, la esperanza de que las cosas pueden salir bien y puede haber un algo si se trabaja en una línea correcta, que es lo que estoy entendiendo, ¿no? Ibas a decir algo, ¿verdad? No. Perdón. Es una línea correcta y con varios sectores. Aquí Doel acaba de decir algo súper importante. Dice, mira, la prevención se puede prevenir desde el desarrollo prenatal. Bueno, ya tenemos un evento que es un bebé prematuro. ¿Cómo podemos ayudar a ese bebé que el impacto sea menos? Y entonces es lo que de pronto tú como organización dices, en el caso de cuando inicia Nunu, es que tenemos que contener a los papás porque hay que ayudar a los papás, hay que darles un poco de información para irles como allanando el camino, pero luego te das cuenta que viene mucho la preocupación del desarrollo, ¿no? ¿Cuándo se va a sentar? ¿Cuándo esto? No, pues es que está muy contracturado. Bueno, tiene hipertonía transitoria de la prematurez. No, bueno, sí, se convierte en hepasticidad. Todos estos temas que empiezan a surgir alrededor de los papás, pero de pronto nos olvidamos del sector que cuida, de las enfermeras, ¿no? Y entonces en este caso a nosotros como organización nos obligó a hacer talleres de dar cuidados específicos al bebé, adecuado posicionamiento que le va a ayudar a prevenir muchas contracturas. Exacto, ¿no? Entonces de pronto dices, bueno, un bebé nace y el primer contexto social que lo atiende es el médico. Es el médico, es enfermería, es el primer contexto social que tiene. Y dependiendo de esos cuidados que se le brinden, entonces él va a otros contextos, ¿no? Y si entonces ya tenemos un niño que tuvo hemorragia, que de repente es como inevitable, pero que tuvo algún problema musculoesquelético por un mal posicionamiento, que eso sí se puede como ayudar, ¿no? Entonces lo vamos atrasando y sus otros contextos, como es el contexto de los iguales, el contexto de la escuela, se van de alguna manera yendo para atrás y nos vamos atrasando también en toda esta situación holística de desarrollo del bebé y todos los contextos. Luego de ahí brinca del AUSIN, del contexto médico, brinca al contexto familiar, donde la familia no está preparada, capacitada, no tiene información, y luego, bueno, no hablemos de inclusión escolar. ¿No? Ahí brinca ese contexto también, ¿no? Y ahí nos vamos de contextos en contextos donde pronto el prematuro le cuesta trabajo encajar, ¿no? Y yo hablaría además, a mí un tema fundamental me parece también el del aislamiento emocional en la auxilio, ¿no? Es decir, además las enfermeras no saben exacto como cuánto acercarse, cuánto tocar, cuánto apegarse, porque también tienen miedo, ¿no? Como de acercarse a un bebito que por ahí su vida corre riesgo, ¿no? Que por ahí no va a sobrevivir. Entonces yo a eso sumaría que son bebés además en un aislamiento social grande, ¿no? Hay como esta cosa de la fragilidad que da la incubadora, en donde no te le acerques mucho y no lo toques mucho, cuando justo es al revés.
¿no? Hay que tocar, hay que estar, hay que hablar y hay que estimular, no solo en la parte postural, como muy bien dices, sino el estímulo además afectivo, sí, claro, ¿no? Que desde luego también está un poco ausente de pronto allá, todo en función de la sobrevivencia, ¿no? Pero nos olvidamos de la parte emocional, que es todo un tema y que inicia desde el minuto 1, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, quien quiere dar esa parte emocional, por supuesto que es la mamá. Sí, para eso tiene que estar contenida, fuerte, acompañada, ¿no? Y hoy día hay grupos de enfermería en hospitales, bueno, la institución, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, han hecho un trabajo maravilloso, se han capacitado muchísimo, están trabajando mucho en el tema también de la contención. El problema que tenemos aquí en las instituciones, o lo que yo he observado, es que cuando no alcanza el personal, hay enfermeras neonatales, hay enfermeras pediátricas, pero de pronto dicen, híjole, y no vino Juanita y entonces vamos a llamarle a Lupita, y Lupita es enfermera de terapia intensiva de adultos, sí, y de las coronarias, pero se tiene que ir a la UCI. Sí. Y entonces llega a la UCI y dice, ni lo toco. Claro. O sea, ¿qué hago con este bebé? Cuidador que una mamá, ¿no? Claro, por supuesto. Desde luego. Desde luego. Pues es una cuestión, bueno, ahí Angélica nos puede decir más, pero me parece que es una cuestión como mamás de UCI, en donde pareciera que es el territorio de las enfermeras, ¿no? Sí. Ellas se sienten como muy observadas de pronto, y bueno, son protocolos incluso médicos, hay urgencias, ocurren cosas, y bueno, de pronto los papás se sienten que estorban un poquitín, ¿no? Pero estaría increíble que pudieran estar más tiempo presentes, ¿no? Pues mira, cada institución tiene su reglamento, hay instituciones donde puedes estar con el bebé 2 horas, hay al día, por 24, o sea, 2 horas por 24. Hay instituciones que nada más 1 hora. Por ejemplo, La Raza, a mí me impacta, porque en UCI solamente entra la mamá, el papá no lo dejan entrar. O sea, a mí me parece súper injusto. Entonces, y ¿sabes qué? Más injusto que para el papá y la mamá, para el bebé. Claro. O sea, son sus cuidadores primarios, lo tienen que conocer. Te llevas a un bebé a casa que no conoces lo que es una apnea, que te puede presentar una apnea. Han regresado con los bebés de verdad en condiciones muy complicadas, con cosas que pudieron prevenirse. Entonces, pero es una cuestión institucional. Y en la práctica privada tampoco es tan diferente, ¿eh? En la práctica privada tienes chance de mirarlos media hora en la mañana, media hora en la noche. Pero es que son por normas. Y ya sea privado o instituto, se tienen que guiar por la Ley General de Salud. Y si la Ley General de Salud dice que esto se hace de esta forma y la norma, pues así va a tener que ser, ¿no? Y entonces ahí lo que tendríamos que cambiar con la legislación es la Ley General de Salud. Muchas gracias, muchas gracias. Y, por ejemplo, Tere, ¿nos podrías ayudar a entender esta parte? Hacen mucho hincapié, ¿no? La familia tiene que estar ahí, la mamá es quien tendría que estar, digamos, cuidando o acercándose, pero a veces la mamá me parece que puede estar en una situación sensible, ¿no? Donde de pronto no pueda estar como tan fuerte o tan clara en qué sí puede hacer, qué no puede hacer. ¿Qué pasa con la red familiar? Sí. Lo ideal sería que así como vamos teniendo orientaciones acerca de cuáles van a ser los cuidados del niño, cómo acercarse a él, qué cosas de alto riesgo pudiéramos hacer o dejar de hacer, tendríamos que tener la posibilidad de dar orientación a padres y a familiares cercanos, sobre todo todos quienes van a estar involucrados en el cuidado y en la ayuda de la madre y del cuidado del bebé. ¿Para qué? Para que realmente como familia, que existe un momento de cohesión. Definitivamente en la familia, en la mayoría de las familias, hay amor, hay preocupación y muchas veces o en muchas ocasiones todos quieren participar, pero no tienen el conocimiento, a veces no las actitudes, a veces no la prudencia de cómo participar. Entonces yo pienso que si en las instituciones se lograra o a través de las fundaciones dar una especie de orientación, aunque fuera escrita, al principio es muy difícil tratar de manera terapéutica a la familia, que sería lo ideal, orientación y terapia, ¿no? Tanto
tanto O sea, a papás lo que hay que a la perseguir familia. es justo la terapia familiar, ¿no? Como Exacto, para poder que darle una orientación más amplia, ¿no? Me imagino. Sí, porque lo que decía Doel, hay que ver al bebé de una manera sistemática y sistémica, pero también hay que ver el contexto del bebé de una manera sistémica, y en eso, ¿no?, parte esencial de ese sistema pues son los padres de familia y quienes los rodean, sobre todo quienes van a estar directamente involucrados en ayudarlos al cuidado de ese bebé. Entonces, esa orientación sería importante que los papás la recibieran por lo menos en panfletos por escritos o en videos o en redes, ¿sí?, de alguna forma, para que por lo menos digan, mira, cómo te sientes, nos hemos sentido todos los que hemos pasado por ahí, e incluso quienes no hemos pasado por ahí y hemos tenido hijos que han nacido a término, hemos pasado por muchas cosas similares y hemos oído muchas cosas similares de madres, de tías, de abuelas, a las que nos comentó Angélica. Yo me quedé con una duda. Vero, nos dices que tu familia no recibiste la suficiente ayuda, pero ¿de quién recibiste ayuda o cómo le hiciste tú o cuáles fueron tus estrategias? Porque eso sí que nos puede dar tips para las mamás que nos están viendo ahora, ¿no? Que sí se puede hacer ya que tus hijos pues tienen la edad. Bueno, pues ahora sí que mi mayor apoyo fue mi esposo, ¿no? Trabajamos en equipo y sufrimos en equipo, sufrimos el impacto emocional juntos. Entonces yo creo que gracias a que estuvimos juntos, él y yo salimos adelante, sí. No sé qué sucedió, que de repente la familia no entiende qué está pasando y se aleja, ¿no? De miedo. Sí, no sé cuál es la razón. Digo, no hay que generalizar, Sí, lo que no sucedió todos, con pero él. sí. Entonces, pero mientras yo, la verdad es que tuve incondicionalmente el apoyo de Carlos, entonces eso es muy importante, ¿no? Porque no me sentía así tan sola, porque realmente el dolor que yo sentía, él también lo sentía, ¿no? También son sus hijos, como por eso comentaba con Angélica que me parece muy injusto que en la raza no dejen entrar al padre, ¿no? Eso se me hace fatal. Cruel, está muy mal. Entonces, justo ahorita tenemos un caso de una bebita que está en la raza y la mamá me habla llorando, diciendo es que no puede entrar a conocer a la bebé. Entonces, es una cuestión que ojalá pudiera cambiar. Afortunadamente el sistema médico debería también capacitarse y actualizarse en todo esto. Sí, exacto. O sea, hay que entender también como que los contextos, ¿no? Son muchas cunas. Sí sabemos que es estar en UCIN, que todas hemos estado en UCIN. Bueno, corre, hay una urgencia, el niño de acá ya se agravó, tenemos otras cosas que atender. O sea, sí se entiende, pero la verdad es que yo creo que un tema muy, muy sensible es qué triste que todo el papá que no conoce a su bebé en ese momento no puede interactuar porque a lo mejor no lo logra, ¿no? Y se va un bebé sin haber conocido a su papá. Y el papá se queda con dolor tan inmenso. Exactamente. Elena Noriega nos dice que ella hace 10 años estuvo en UCIN, en la raza, y que sí le permitieron entrar a ambos padres, lo cual es pues algo muy lindo, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora no apoyan a esos padres para que vuelvan a estar con los bebés? Entonces sería interesante de pronto también saber por qué se cambia esto. Suna Barrete, saludos, muchísimas gracias. Marta Elena Duarte, que también nos hace favor de acompañar, muchas gracias. Y bueno, agradeciéndoles por supuesto la participación en el panel de mensajes en la página de frecuenciainteractiva.com. En este transitar por algo tan difícil, Gaby, ¿cómo podríamos ayudar a una madre a pensar que se encuentre en un momento como este, ¿no? ¿Qué sería lo que podría ayudarle a sentirse a lo mejor más fuerte, más segura? Mira, a mí me parece que el acompañamiento, como decía Angélica recién, ¿no? De mamás que han pasado por ahí resulta vital.
¿no? Todo lo que nosotros intentamos hacer es, así como hablamos de hacer intervención temprana, de no cerrar los ojos como las dificultades que pueden haber, también queremos dejar mensajes como de éxito y de ánimo, ¿no? Y que sepan que las cosas cuando se atienden bien y tal, también son bebitos como muy fuertes, bebés que cuando salen adelante, la verdad es que se convierten en unos guerreros, ¿no? Entonces, a mí me parece que ser acompañadas por otras mamás que han pasado un poco por esas circunstancias, ¿no? Ahora sí sabemos que el vínculo inicial, ¿no? Que el vínculo mamá-bebé tan temprano, pues va a ser a futuro como muy fundante del psiquismo. Entonces, acercarte a un bebé que tienes un poquito de miedo, acercarte a un bebé y tú estás llena de angustia, ¿no? Y además, un poco lo que decía Angélica, ¿no? La familia a veces, no es mi caso de decir, gracias a Dios, pero la familia a veces se convierte en pero no llores porque le transmites la angustia, ¿no? Pero tú sonríes, ¿cómo voy a sonreír y cómo voy a no llorar si estoy en una situación que me rebasa, ¿no? Entonces me parece que el acompañamiento, ¿no? Digamos el sostén para que la mamá a su vez sea capaz de sostener a su bebé es vital. A veces hay una red afuera, ¿no? Hay mamás que corremos con la suerte de tener una red afuera, un esposo, la familia, qué sé yo, los amigos, ¿no? Y a veces, bueno, pues tendríamos que entonces empezar a pensar en la posibilidad de hacer un poco de psicoterapia. Inmediatamente no se puede, tú estás puesto en el bebé, estás en el hospital todo el tiempo, además económicamente es una cosa terrible, pero sí hay una cosa de estrés postraumático. En los grupos que nosotros hemos podido observar, por ejemplo, hay mamás que tienen el síndrome de estrés postraumático al que se refería Tere. Por ejemplo, escuchamos una mamá que decía, es que suena el microondas, el pip, 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 y a mí me remonta inmediato a una sensación de adrenalina y de rush, porque no sé si es qué está pitando, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, sí después, cuando las cosas tienen como un curso diferente, vale mucho la pena tener un espacio, que puede ser un grupo de apoyo, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una psicoterapia individual, en fin, habrían como muchas formas, pero hay que como transitar y elaborar esta experiencia, porque sí sabemos que va a impactar en la relación que va a haber a futuro con ese bebé. Entonces tiene que haber alguna forma de intervención también para la mamá. Duel hablaba de la intervención con el chiquito, Tere habla de la intervención con la familia. Yo subrayaría la intervención primero con la mamá para que una vez que ella esté un poco en calma pueda acompañar de manera diferente a su bebé. Hay casos, perdón. Y los hermanos. Ay, eso está increíble, tienes que platicar de eso. Justamente la pregunta que iba a hacer, ¿no? Hay casos en donde los hermanos que se quedan afuera del juego, ¿qué pasa? Sí, generalmente, si el papá se queda afuera, los hermanos, desde luego que también. Afuerísima. O sea, afuerísima. ¿No? Son olvidados por la institución, pero también son olvidados por los papás, ¿no? En realidad empezamos a acordarnos de los otros hijos cuando los hijos empiezan a tener trastornos, cuando empiezan a quejarse en la escuela, empiezan a hacer pipí en cama, no duermen, empiezan los conflictos, empiezan a sentirse abandonados, empiezan a demandar. Entonces, creo que las redes horizontales, no hay una red mejor horizontal que los hermanos. La verdad es que la relación entre hermanos es mucho más duradera que la de mamá e hijos, ¿no? O sea, comparten historia desde la niñez y obviamente un hermano, dependiendo del lugar que ocupe, ¿no? Es el sustituto de muchas cosas, es el amigo, el cómplice. Pero hay una ruptura aquí cuando el hermano sabe que la mamá sufre, que llora, pero no sabe por qué. Aparte, bueno, a nadie le gusta que le quiten la silla presidencial y de repente pues me estoy enterando de que ya voy a tener un hermanito que voy a compartir, pero de repente ese hermanito se convierte en el fantasma que ha hecho que mis papás no estén en casa y que aparte estén llorando, y entonces yo amo y odio, y más odio que amo, y hay un problema impresionante en los pequeños. Pero también eso se puede arreglar. Claro. Y es que si bien es cierto que además le tenemos que sumar los celos fraternos universales, ¿no? Y la fantasía, como bien dices, de vienen a desterrarme. Ahora imagínate lo que ese chiquito, el que desde luego también hay que atender, siente cuando todo mi enojo y toda mi rabia puede verse puesta en un chiquito que está enfermo. O sea, por ahí la fantasía puede ser, estaba yo tan enojado, estaba yo tan rabioso y tan queriendo que no llegue, y se me hace realidad
tienen que haber fantasías también en ese sentido de muchísima culpa, no una cosa muy ambivalente en ese sentido, entonces también hay que atenderlo, desde luego que sí. Sí, gracias. Jorge Chávez también está por aquí saludándonos, muchas gracias, saludos al licenciado Carballo, de sus amigos de la chelandería, esperando que regrese pronto. Tatiana, muchas gracias por acompañarnos, quiero felicitarlos por estos programas que significan mucho para muchas familias. Saludos Gaby, muchas gracias Tatiana. Lorena Calixto, saludos. Angélica Leonel te manda un besito. Pues muchas gracias a todos los que nos hacen favor de compartir su experiencia. ¿Y nos va a decir algo, Tere? No, está bien. Ajá, sí. Pero retomando un poco esta parte de los hermanos, por eso yo creo que es muy importante que haya información orientadora desde la entrada, ¿no? Desde la entrada, o sea, desde que están en el hospital, que dejáramos nosotros, ¿no? Que hiciéramos, nos diéramos a la tarea de hacer algo, una folletería, un pequeño cómic, diciendo todos los riesgos que corre la familia y que no te vas a dar cuenta, porque tú como mamá eres bien intencionada también con tus hijos mayores, pero no te vas a dar cuenta, porque es tanta la preocupación, tanta la demanda, tanto el cuidado que requiere un bebé cuando recién lo llevas a casa, que es muy difícil, ¿no? Entonces ese tipo de alertas, cuando te das cuenta, como dice Angélica, a veces ya es tarde, a veces ya el niño ha sufrido por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, dar pequeños tips acerca de acuérdate de los demás, descansa, pide ayuda, explica que sí, explica que no, ¿no? A tus hijos, porque finalmente quienes tienen mayor información acerca del pequeño pues son sus papás, ¿no? Definitivamente ellos son los que tienen que guiar a los demás y no los demás de evaluarlos porque los ven sufrir. El hecho de que te vean sufrir no quiere decir que no eres mamá de ese niño o que tú no vas a poder. Claro que estás lastimada, pero claro que estás pudiendo, ¿no? Claro que puedes, ¿sí? Entonces esa es la parte que si nosotros nos damos a la tarea de dar orientación básica, ¿no? Es más fácil para las familias estar alertas de los puntos centrales. Gracias. Apoyando lo que dice la doctora Tere, precisamente eso es lo que hacemos desde las organizaciones donde estamos. O sea, muchas veces vemos en las organizaciones, en las fundaciones, que la mamá estando todavía en OSIN le empieza a dar like a la página, empieza a seguir y empieza a recibir información, y eso apoyaba lo que decía Angélica y lo que decía, bueno, lo que hemos hablado todos. O sea, poner estas organizaciones en función de informar, de decir qué se puede hacer, cuáles son las condiciones, dónde está el apoyo, a quién dirigirse, y eso es prevención. O sea, eso es lo que podemos hacer ya para empezar a apoyar a las mamás que se inician en este recorrido. Y fíjate que yo le agregaría que no solamente es una función de informar, sino también de transformar, ¿no? A partir de la información, de verdad es que transformas historias, ¿no? Hay que, y aparte, tener toda la capacidad de tener una línea de comunicación, digamos, casi universal, ¿no? A que llegáramos de verdad a todos los sectores, desde las personas que tienen como menos recursos culturales, ¿no? Y comunicarnos. Yo recuerdo que de pronto tenemos que explicar todo esto como haciendo analogías de cosas con las que están familiarizados para que puedan entender, para que puedan captar. Y creo que un tema que para mí es fundamental, posterior a que sale el bebé y que lo logra y que llega a casa, es dar a entender de verdad al papá que es súper importante la intervención temprana. Es un tema que hoy día les cuesta trabajo decir, no tiene nada, yo veo que duerme, no está pasando nada, está creciendo, toma, sí, exacto. Y llegan al año, a 2 años y no me había dado cuenta que tiene parálisis. Una parálisis cerebral que se pudo haber prevenido, incluso no haberse generado con una buena intervención temprana. Por eso te digo, entonces informas y transformas historias. Y es que esto ocurre en todas las clases sociales, ¿no? Sí. Esto es, no es privativo de una clase social, ¿no? Incluye, digamos, en todos los niveles.
y desde luego, bueno, cuanta más información haya, ¿no? A mí me impacta mucho que no, digamos por norma, una vez que el bebé está fuera de peligro, porque claro, entendemos que lo primero es que sobreviva, ¿no? Pero una vez que eso se logró, es que tendría que ser una norma que sean bebés que inmediatamente sean evaluados, ¿no? Y que se inicie una intervención temprana, ¿no? Que puede a veces ser preventiva de un montón de cosas. El papá de pronto sale, está cansado, está agotado y a lo mejor por ahí cuesta trabajo pensar que no se terminó después de la UCIN el camino de la prematurez. Pero tenemos que saber que eso nos va a acompañar por muchísimo tiempo y que en la medida que lo hagamos más pronto, ¿no? Muchos mejores resultados van a haber, ¿no? Apenas comienza, ¿no? Sí, Que apenas comienza, sí. Tendríamos que tener en México un Instituto Nacional de la Prematurez. Hagámoslo. Que fuera grande, enorme, donde no tuvieran que brincar los chiquitos que ya salieron del hospital de tercer nivel y entonces te vas al hospital de segundo, o bueno, te vas al hospital y ahí ya se perdió el seguimiento, ya no, entonces, pero ¿qué pasa en el INPER? Yo amo el INPER. Lo amo, nada más que no alcanzan a entrar todos los prematuritos. Pero tienen seguimiento, tienen muy buenos programas, dan seguimiento hasta 15, 18 años, que es increíble, ¿no? Pero tendríamos que tener eso. Sí, claro. A mí me gustaría que nos ayudaran a quienes no estamos tan familiarizados con estos términos a hablar un poco de qué es el INPER, qué es el Instituto Nacional de Perinatología. Ok, gracias, porque bueno, de pronto como que las oigo hablar muy fluidos y yo, a ver, espérame. Hay que decir que uno de cada 10 bebés es prematuro. O sea, la cifra es altísima y es la primer causa de muerte, ¿no? En los niños. Y en México, implicaciones con respecto al año, y en México al año nacen 200,000 niños prematuros, dicho por la Secretaría de Salud. Las cifras de miedo. Sí. Pero aprovechando que está el micrófono por ahí, ¿nos puedes platicar un poco de Pies Pequeños? Bueno, Pies Pequeños es una asociación que tenemos juntas Sandra Moreno, Gaby Cardos y yo. Y obviamente es una asociación que hicimos juntas a través de pues, nuestra experiencia, ¿no? La que tuvimos como madres, que somos las 3 mamás de niños prematuros. Te podemos decir que nos hicimos grandes amigas en un camino difícil. Y como comentaba Gaby, que mejor que también apoyar a estos padres viviendo las mismas historias de los demás. Yo siento que logramos juntas, nosotras, esta asociación gracias pues al dolor que vivimos, ¿no? A este impacto que tuvimos juntas. Y bueno, esta es una asociación que estamos haciendo, que obviamente estamos pues ofreciendo lo que viene siendo pues ayudar, obviamente, acompañamiento emocional y todo esto, todo lo que podamos. Y pues la verdad quiero agradecer ahorita aquí a Gaby y Sandy que no vino y todo por darme la oportunidad de poder ser parte de este equipo, porque la verdad es algo muy lindo porque lo necesita muchísima gente, ¿no? Claro. Y acompañar a las mamás. Acompañar a las mamás de bebés prematuros a la UCIN ha sido en mi caso particular, que estoy segura que en el de Vero y en el de Sandra también, muy elaborativo. Sí. O sea, poder entrar con alguien a conocer a su bebé y decirle, mira, no te preocupes, te lo vas a encontrar de esta manera, ¿no? Estoy a pie de cuna contigo, a veces en silencio y acompañándote nada más. A mí me hubiera encantado, ¿no? Que alguien me dijera, mira, este cablecito sirve para esto, y si suena acá es por esto, y no te angusties tanto. Y entonces, me parece que hacerlo también ha sido como una forma de sanar, ¿no? En parte, lo que hemos vivido como mamás prematuras, ¿no? Pero bueno, y ahora tenemos la suerte además de tener una fundación hermana, que es Pequeño Nunu, de la que estamos también aprendiendo y tal, que hace también cosas fantásticas, ¿no? ¿Nos puedes platicar, Angélica, un poco? Explícales qué significa Pequeño Nunu, porque de entrada a mí eso ya... Pequeño Nunu es un vocablo australiano que significa eco. Entonces las tribus australianas decían que una mujer gestante representaba el eco de algún ancestro que algo tenía que decir, que tenía que repetir.
Entonces nosotros lo tomamos como estábamos empezando ya, tenemos 12 años nosotros trabajando como organización, entonces lo tomamos como un pequeño eco para la sociedad, que la sociedad repita, que se sumen y se repita lo que decimos los papás, la necesidad de los papás de bebés prematuros. Nace Ignacio, que está aquí con nosotros, no sale a padre, pero está aquí con nosotros, mi compañero de vida, mi compañero de Nunu, fundamos los dos la organización, obviamente por tener nuestros hijos prematuros. Tenemos 3 hijos preciosos, Atsi prematura no tan chiquitita y Santiago de 27 semanas. Han sido los 3 nuestros hijos maestros y creo que la situación nos pegó mucho. Yo fui de las mamás que tuvo shock postraumático, depresión y toda esta situación. Y comprendimos, cuando se enteraban en la cuna, en la institución, que yo era psicóloga, me decían, ayúdame. Entonces yo decía, yo no puedo, pero me prometí que cuando saliera adelante, entonces haríamos algo para ayudar. Y es como nace Nunu, así nace Nunu. Muchas gracias. Muchas gracias. Joel, ¿nos puedes hablar un poco también? Retomando la idea de lo que decía Vero, de lo que decía Angélica también, yo creo que es importante que nosotros como organizaciones, como especialistas, hagamos conciencia de la importancia del seguimiento. Y era lo que decía Angélica, a veces esta cadena se rompe el eslabón por aquí y entonces el papá los padres terminan en UCIN y no saben, por ejemplo, dónde dirigirse, con qué especialista acudir, cuándo empezar. No, es que mi niño me dijeron que tenía que esperar hasta determinada edad para poder insertarlo en un programa de estimulación o en la entonces llega ya a nosotros los especialistas cuando realmente se perdió un tiempo, como decía Angélica, a veces 2 años, pero a veces llegan más. A veces este niño llega en etapa escolar. Y entonces cuando empiezas a hacer toda la anamnesis, te das cuenta que fue un niño que tuvo retardo en el desarrollo psicomotriz, que se demoró al hablar, que tuvo problemas para relacionarse con los hermanitos, con los amiguitos. Entonces tú dices, wow, se perdió un tiempo increíble de trabajo y de intervención. Entonces yo considero que sí puede ser función nuestra como organizaciones, como instituciones, como especialistas, pues ir allí a estas unidades de cuidados intensivos y hacer este trabajo precisamente interdisciplinario, acercarnos a los neonatólogos, a los pediatras y decir, se puede hacer esto, estamos acá. Es importante esto, hacer conciencia de cómo orientar, cómo dirigir a los padres en todo lo que realmente estamos haciendo, porque no es que no lo estemos haciendo, sí lo estamos haciendo, solamente necesitamos garantizar ese enlace. O sea, como decía Vero, apenas esto empieza cuando salgo de los centros, apenas estoy empezando. Entonces, hacer énfasis en la conciencia de este enlace que debe haber entre la unidad de cuidados intensivos y toda la gama después que se puede ofrecer de atención a las familias, a los niños. Sí, porque ya dados de alta la historia no ha terminado. ¿Nos podrías comentar un poco sobre el Centro de Rehabilitación Integral y de Desarrollo? Sí, somos un centro que apenas llevamos 3 años trabajando. Yo tuve la fortuna de, cuando llegué acá a este país, conocer a mi preciosa Gaby, como yo siempre le digo, y le decía que en Cuba hice mucho este trabajo, incluso ya directamente desde la UCIN, o sea, ir a ver al niño en la unidad de cuidados intensivos y empezar a hacer este trabajo ya preventivo. O sea, es la posibilidad de que el especialista que va a recibir después a este niño tenga la posibilidad de verlo desde que está en UCIN. Esto es fabuloso y yo pienso que sí lo podemos lograr acá también. Entonces el centro surge para precisamente dar atención a todo lo que son alteraciones del neurodesarrollo, sea cual sea la causa. Una es la prematurez, pero hay muchas otras causas. Entonces de ahí el acercamiento a estas fundaciones que trabajan específicamente con niños prematuros y hay muchísimo que hacer. Entonces es un centro donde se da atención, como lo dice el nombre, integral, tanto al niño como a la familia, y se interviene sobre el niño, sobre la familia, sobre el entorno. Y la idea es este enfoque de rehabilitación o de habilitación integral, que es como yo siempre digo, muchas veces cuando se puede hacer la detección precoz, entonces no estaríamos hablando de rehabilitación
rehabilitación, estaríamos hablando de habilitación. Voy a habilitar lo que no, voy a habilitar lo que no se ha instaurado todavía y voy a tratar de hacerlo de la manera más funcional posible. Hablo de rehabilitación cuando habían habilidades que se perdieron, las voy a rehabilitar. Entonces nosotros acá con los prematuros la gran ventaja es que podemos hacer habilitación precisamente, y ese es uno de los objetivos o de las funciones del centro. No sé si la doctora Tere quiere agregar algo más. Sí. Bueno, aunada a lo que Doel hace, lo que pretendemos hacer es también dar toda esta orientación y acogida a las familias que van pasando por eso. En muchos casos nosotros vemos que a nosotros nos llegan abuelas que atienden a los niños mientras las mamás trabajan. Bueno, las llevan, los recogen. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es dar orientación a las personas que están a cargo, a las personas que intervienen, acerca de cómo pueden ayudar al desarrollo del pequeño que están acompañando, ¿no? Igualmente a las mamás. Entonces, nosotros tenemos el servicio de terapia familiar tal cual y también de orientación a padres, y es bueno, como tratamos de complementar el servicio, al cual, bueno, pues yo le agradezco mucho a Doel haberme invitado más o menos hace año y medio a formar parte de este equipo. Gracias, muchas gracias. Gracias. En función del Día Internacional del Prematuro hay un evento. ¿Quién me quiere platicar de este evento? Gaby. Pues podemos Gracias. Sí. Pues todos vamos a participar, así que todos. Bueno, pues este es un evento que con muchísimo gusto y con muchísima dedicación, Pequeño Nunu, Pies Pequeños, y estará también CRIN con Doel y algunas otras digamos, asociaciones, estamos armando, primero un poco para intentar hacer esto que justo estamos haciendo hoy, ¿no? Como dar mucha información, porque creo que todos estamos en la línea de que hay que hacer cosas de manera temprana, de que informar puede prevenir un montón de otras cosas, ¿no? Y entonces está dividido en un par de días, ¿no? Va a haber una parte más bien médica, pero muy aterrizada para que la escuchen los papás, y va a haber otra parte que tiene que ver con algo mucho más práctica, ¿no? Pero bueno, Angélica es la que sabe muy bien el programa. Gracias. Bueno, surge ya esta idea, esta necesidad hace tiempo. La verdad es que como organización, desde el momento en que empezó a conmemorarse el Día Mundial del Prematuro, esta conmemoración viene de Alemania, ¿no? De una organización alemana, y propone el 17 de noviembre en otros países. Por ejemplo, Argentina tenía otra fecha, Paraguay creo me parece que hoy estaban conmemorando, pero la internacional es el 17 de noviembre y entonces empezamos a hacer de todos los programas que contamos como organización, pues alguna actividad que tuviera impacto, que cambiara la historia de estos bebés prematuros. A veces colectas para hospitales, algunas veces los hospitales nos invitan a nosotros a dar pláticas y conferencias, talleres también. Y en esta ocasión dijimos, hay que darle fuerza a la sociedad civil, hay que darle fuerza a las organizaciones, porque somos una gran red de apoyo. Hay organizaciones como ACLAM, invitamos a ACLAM, invitamos a Retinopatía del Prematuro, a Nacer Temprano también, invitamos a ¿quién más invitamos? A ver, recuérdame. Bueno, Pie Pequeño, Pequeño Nunu, y ECA, ¿no? Para hablar de renacer también, para hablar de la contención en el fallecimiento del bebé. Entonces, todos los temas están orientados el primer día en toda esta parte estadística. ¿Cuántos bebés nacen prematuros? Tenemos el honor de que nos van a dar las pláticas grandes médicos, que están el doctor Raúl Villegas, que está como presidente de la Federación de Neonatología, la doctora Claudia Calderón, que tiene gran experiencia neonatóloga. Entonces, grandes médicos van a dar toda esta parte médica, toda esta parte de estadística, y las organizaciones obviamente presentarnos qué hacemos, cómo fungimos como red de apoyo.
Y talleres, uno de los talleres es justamente que ahora que nos dieron el programa me parece maravilloso, hablar de el riesgo en el neurodesarrollo, pero desde el punto de vista familiar, ¿no? O sea, sí, el bebé tiene un riesgo de desarrollo motor, a lo mejor psicológico también, pero de lenguaje, pero también la familia tiene un riesgo. Entonces aquí es contener, está bellísimo el programa, está a cargo de Doel y de la doctora Tere, y el otro taller lo va a cargo de Gaby y Sandra, y también vamos a tener una participación ahí, yo voy a participar también, es de resignificar, la resignificación, la importancia de resignificar el nacimiento prematuro, porque el nacimiento prematuro está acompañado de mucho dolor, mucha tristeza, de culpa. Entonces es necesario reconocer las otras fortalezas y las cosas buenas que acompañan también a todo ese dolor y a toda esa culpa. Yo, por ejemplo, descubrí que soy una mujer muy, muy fuerte. No me morí. Muchos días en coma y sin embargo estoy aquí platicando y conocí la fe y la esperanza y todo eso. Y a mí cuando Santiago me dice, mamá, ¿qué pasó cuando yo nací? Conocí a la familia en ese muégano que está siempre, que apoya. Conocí la fe, la esperanza, la fortaleza, o sea, todo eso nos veniste a descubrir. Y entonces eso es que contarle de que, uy, me iba a morir y fíjate que me dolió. No, entonces resignificar y eso me parece que Gaby tiene mucha experiencia también en eso y va a apoyar este taller. Hablar de la culpa que genera, ¿no? Porque es algo que impacta y que genera un duelo en la mamá, ¿no? Decíamos recién que generamos partos prematuros, generan mamás prematuras, ¿no? Mamás que no están tan listas para tener a un bebé todavía y todavía un poco menos a un bebé que va a necesitar tantas cosas, ¿no? A un bebé que va a estar enfermo un tiempo y que va a estar en riesgo y que tiene subidas y bajadas. Pero eso genera culpa también, preguntas alrededor de la feminidad, hice algo mal, ¿por qué no fui capaz, ¿no? de tener un bebé 9 meses como cualquier otra persona? Fue algo que dejé de hacer y que tendría que haber hecho. Entonces, hablar de eso y movernos de ese lugar del dolor y movernos de ese lugar de la culpa para poder instalarnos en un lugar de fui fuerte, ¿no? Sí, claro. Sobreviví, aquí estoy, en fin. Creo que es importante porque de vuelta pensando en la relación entre estos bebés y sus mamás, tenemos que generar mamás que se sientan bien con su maternidad, sin culpa, sin prejuicios, ¿no? Y entendiendo que esto no es algo que se podía, como decíamos recién, haber hecho nada para que no pasara, ¿no? Claro que eso es valioso, ¿no? Entender que sí, le quería pasar el micrófono a la doctora para que hablara un poco del otro taller cuando terminaran de... Sí, no, ya, adelante. Justamente, sí, gracias. Sí, bueno, en el taller que vamos a dar Doel y yo, lo que vamos a trabajar son precisamente las emociones entre los miembros de la familia, y también lo que vamos a hacer es practicar habilidades de comunicación de dichas emociones, que eso es muy importante porque como sociedad no estamos muy preparados para trabajar las emociones. En general, si nosotros nos damos cuenta, nuestro sistema educativo, las escuelas, están muy centradas en lo cerebral y poco centradas en lo emocional, de tal manera que muy poco aprendemos nosotros la identificación, el reconocimiento y el manejo de nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros enfrentamos una problemática que tiene un impacto emocional fuerte, muchas veces no sabemos cómo expresar. Nos llenamos a veces de reclamos, a veces nos aislamos, a veces no sabemos a quién decirle, a veces nos enojamos, pero no tenemos las estrategias, por ejemplo, para hablar directa y claramente con la familia sobre lo que nosotros sí necesitamos, no necesitamos. Solicitar, pedir. Muchas veces nosotros no sabemos pedir, ¿no? A una mujer, a una madre se le exige poder. Tú tienes que poder porque tú tienes que tener amor incondicional, como si nosotros fuéramos fuente inagotable, ¿no? Por alguna razón mágica o divina, ¿no?
de comprensión, cariño, ¿no? Y dar, bueno, pues como eso... el derecho al dolor, ¿no? Exacto, entonces... O sí, estar claro. triste o así. Entonces, ¿cómo voy a decir, ayúdenme, no puedo, ¿no? Claro. A veces no estamos preparadas, no nos sentimos en la libertad de hacerlo. Bueno, todos estos temas nosotros vamos a tratar de practicarlos dentro del taller que durará 3 horas. Sí, los esperamos y esperamos contar con muchos de ustedes. Exacto. Justamente se va a llevar a cabo el 16 y 17 de noviembre en la Academia Mexicana de Creatividad. Te puedes inscribir a través de un correo electrónico pequeño, porque la ñ no existe en los correos, pequeñonunu@hotmail.com. Noviembre 16 y 17 es el primer encuentro nacional de prematurez y familia. Y bueno, como nos están ayudando a entender y nos están compartiendo, justamente lo que vamos a encontrar aquí es una gran red para poder entender hacia dónde caminar, cómo caminar. Nos decía Gaby hace un momento que me encantó, ¿no? Desde ¿para qué sirve este cablecito?, ¿no? Hasta lo que decía, por ejemplo, Doel, ¿no? Y no dejar pasar el tiempo que se vuelve tiempo de oro, ¿no? Donde podrías haber construido mucho, ¿no? Y cada uno de ustedes con su experiencia, pero además con lo que han ido construyendo, no solamente la experiencia, ¿no? Que eso es algo súper valioso. Así que bueno, por supuesto ya saben, también lo pueden hacer a través de Frecuencia Interactiva en info@frecuenciainteractiva.com. Nosotros con mucho gusto canalizamos la información. Irma nos acompaña, muchísimas gracias. Mita, un abrazo, nos dice buenas noches, gracias por difundir esta labor tan importante, valiosísima la resignificación, ya que permite caminar con más calma y amor el proceso junto a los niños. Eso es algo indispensable, ¿no? El niño cuando crece, digamos, si no tuviera esta resignificación, tendría un impacto importante, me imagino, en su... Es que hay que hablar también, perdón, es que también hay que hablar con él de esto porque es parte de su historia, ¿no? Todos somos seres históricos, todos nos pasó algo, ¿no? Unos fuimos gemelos como yo, que mi hermano se metió a fuerza en mi vida a partir de ahí, esa es parte de mi historia, ¿no? Él tendrá las suyas, o sea, todos tenemos una historia. Y es importante porque lo que pasó en la UCI, en el tiempo que estuvieron allá, uno siempre tiene como esta cosa alrededor de los bebés de tan chiquitos y no se dan cuenta, pero es algo que hay que también hablar y que explicarles por qué sus cicatrices, porque muchos de ellos las tienen, o sus secuelas, o las dificultades que tienen, ¿no? Matías tiene en su manita muchas como cicatrices del suero, de que lo canalizaban, o por acá de un catéter. Él mismo ahora puede decir son mis heridas de guerra, ¿no? Angélica tiene una historia muy linda alrededor de cómo explicarle a su hijo las cicatrices y las dificultades que tiene, porque ya salió, ya lo llevamos a intervención, pero la cosa sigue, ¿no? Y también hay que permitirles a ellos hablar de su historia. No sé si tú quieres contar un poco esto, Angélica. Lo que pasa es que Santiago estuvo muy impactado y también creo que no le tocaron unos cirujanos como muy hábiles porque le dejaron unas cicatrices muy marcadas. Entonces cuando él aparte tuvo un infarto cerebral que originó que el lenguaje tardara muchísimo en instalarse, nosotros yo soy psicoterapeuta, me dedico a la intervención temprana desde antes de que Santiago naciera. Y obviamente pues sabía lo que me estaba enfrentando y lo que tenía que hacer. Y era trabajar, pero bueno, pues estábamos habilitando todo eso que tarda en presentarse. Y luego se ve y le preguntan, pues es visible, ¿qué tiene? Y aparte todo lo que tiene aquí. Entonces me decía, pues ¿qué pasó? Le dije, pues te mordió un tiburón. Le digo, pues es que fuimos a la playa de vacaciones y de repente llegó el tiburón y empezaste a pelear con él y se te prendió aquí en el cuello y te lo querías quitar y luego te mordió aquí. Bueno, ya le preguntaban los amiguitos ¿y qué te pasó? Me mordió un tiburón. Y entonces llegaban todos los amiguitos a corroborar con el adulto, que el adulto no miente, ¿no? Digo, ¿que lo mordió un tiburón? Sí, lo mordió un tiburón, chiquito, pero era un tiburoncito, que se le pegó. Al paso de los años, un día lo escucho, que le preguntan, oye, ¿qué te pasó aquí? Dice, algo me pasó cuando nací, que tengo esta cicatriz. Mi mamá siempre ha dicho que me mordió un tiburón, pero eso es irreal, eso no es cierto. Y luego me confrontó
Y me dijo, pero es que tú me has dicho que no se miente, que las mentiras y papá. Y le dije, sí, o sea, ok. Le dije, es que fue una analogía. Le dije, para mí la lucha que tuviste para vivir es como si hubiera sido una lucha con un tiburón. Le dije, pero tú estás en la libertad de contar que naciste prematuro, que te pusieron un catéter, o sea, todo esto que ya sabes, o que te mordió un tiburón. O sea, lo que tú quieras hacer. Pasó, no, es que yo voy a decir toda la verdad, voy a contar la historia. Como tú quieras. Entonces nos encontramos en otra ocasión y le pregunta a otro chico, dice, ¿qué te pasó? Se queda muy serio y dice, me mordió un tiburón. Y me volteé a ver y yo nada más le hago así. Pero él sabe que son las consecuencias, lo empieza a comprender, empieza incluso a hacer algunos comentarios al respecto. Tiene 14 años, por el infarto, bueno, pues está impactado en algunas cosas muy leves, va en una escuela regular, hace matemáticas, o sea, todo, pero ahora como que le cae ya mucho los 20 de qué es lo que ha pasado con él. Sí. Aparte de que tuvo 5 años de oxígeno, entonces el tema del oxígeno también era, claro que lo recuerda que estaba visible, claro. Es muy visible. Claro. Son muy valiosos los testimonios porque justamente, lo decíamos hace un momento, ¿no? También nos ayudan a entender que a lo mejor alguien que le esté pasando muy mal puede decir, bueno, sí va a estar muy mal un tiempo, pero puedo estar bien, ¿no? Puedo salir adelante. Y hay, exacto, y hay grupos a donde se pueden acercar. Aquí tenemos gente muy valiosa que se ha esforzado por hacer una red de valor, no nada más un lugar donde puedan escucharte, que no es demeritar estos lugares que existen y que son valiosísimos, pero acá además construyen estas personas todo el camino, ¿no? El acompañamiento de absolutamente todo el camino, desde el momento en que recibes la noticia, el momento en que hay que decidir qué hospital sí, qué doctor sí, si lo que dice el doctor es, si no es, si cómo la familia puede responder, ¿no? Cómo puedes ir avanzando en eso, cómo vas a ir detectando un buen pronóstico, ayudándolo a que tenga mejores resultados. Entonces, realmente me parece valiosísimo el trabajo que hacen todos ustedes, muchísimas felicidades, es algo hermoso que se pueda encontrar algo así, ¿no? Donde puedas llegar a ser escuchado. Por acá tenemos un testimonio que nos comparte Ivonne, nos dice: la intervención temprana también podría empezar con los médicos. Por ejemplo, en nuestro caso, durante poco más de un año, nos dijeron que mi bebé tenía un retraso global en el desarrollo y que con estimulación temprana saldría adelante. Sin embargo, no fue hasta que llegamos con un ortopedista pediátrico que nos dijo bruscamente que nuestro bebé tenía parálisis cerebral y que no caminaría. Entonces creemos que perdimos mucho tiempo para llegar a la rehabilitación. ¿Qué comentarios nos pueden dar ustedes que están en el centro de rehabilitación? Sí, ciertamente puede haber infinidad de anécdotas desde lo que haya tocado vivir. A cada quien habría que analizar a qué lugar de intervención temprana fue, cómo lo tenían concebido, si realmente funcionaba un programa, como habíamos explicado, de intervención temprana, que es de lo que vamos a estar hablando en una de las pláticas. O sea, la importancia de la intervención temprana centrada sobre todo en esto que comentaba, en los pilares, porque muchas veces o remiten a los padres a un centro o a un lugar donde se hace intervención temprana y realmente no se está haciendo intervención temprana. Hay un grupo de especialistas que están trabajando pero no tienen el concepto de la intervención temprana. A lo mejor este ortopédico que la atendió sí tenía recursos para hacer detección, para hacer diagnóstico, y fue entonces el que dio el diagnóstico del niño y se empezó a trabajar con el niño. Entonces, infinidad de historias puede tener según la experiencia de cada padre. Era lo que comentábamos, Angélica también lo comentaba, o sea, la importancia de nosotros como instituciones saber e informar a los padres para este vínculo, precisamente saliendo de USIN, dónde dirigirse. Sí, el que sigue, ¿no? Exacto. El que sigue, que nos vamos dando cuenta, gracias a ustedes, lo relevante que es, ¿no? Está también acompañándonos Jorge Barreda, quien manda un muy muy fuerte abrazo. Muchas gracias, ingeniero, por estar por aquí. Tema complicado pero real, felicidades, excelente. Tenemos el programa, ¿verdad, Angélica? ¿Nos lo puedes compartir? Sí, tenemos el programa el día 16.
Tenemos las pláticas de la sociedad civil como red de apoyo ante el nacimiento prematuro. Siguiente plática, la prematurez en México y en el mundo, la situación actual. Factores de riesgo para el parto prematuro. En la espera lo inesperado, prematurez y enfermedades asociadas. Displasia broncopulmonar, un padecimiento que llega a casa. Retinopatía del prematuro y la importancia del seguimiento oportuno al alta. Y esta plática de venciendo obstáculos, la importancia de la intervención temprana ante el nacimiento prematuro. Este es el programa del día 16 y tenemos el 17, las pláticas que vamos a tener. El día 16 es el taller de neurodesarrollo por la tarde. Y el día 17, ay, es que no veo. Tenemos salud y atención de alta calidad, un derecho para el prematuro y su familia, conociendo a mi pequeño prematuro, neurodesarrollo del bebé prematuro acorde a la edad gestacional, programa Mamá Canguro y contacto piel con piel, nutriendo el alma y alimentando el cuerpo, nacimiento prematuro y lactancia materna, apego, vínculos y amor familiar, cuidados centrados en la familia, lo que los padres podemos hacer, pechos llenos, brazos vacíos, las pérdidas ante el nacimiento prematuro, y tenemos testimoniales familiares, nos van a acompañar también compartiendo su experiencia. Y el taller de resignificación es el día 17 por la tarde. Es un programa súper completo, la verdad es que está valiosísima toda la información que van a poder obtener, no se lo pierdan. Todavía quedan lugares, así que pueden aprovechar pequenonunu@hotmail.com para poder apartar su espacio. Cristi, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice saludos a la doctora Gabriela Cardós de parte de Matías, Emiliano y Jorge. Muchísimas gracias. Y tenemos por acá un testimonio muy lindo de Matías que me gustaría mucho compartir con todos ustedes. Y bueno, ¿quieres hacer una pequeña introducción? ¿Quién es Matías? Bueno, Matías es el chiquito que me ha provocado estar el día de hoy acá y hacer estas cosas. Los hijos sin duda son motor y él ha sido motor para mí, para conocer a estas personas y para poder ayudar de una manera que nunca me hubiera imaginado. Yo me dedico habitualmente a otra cosa y él me ha empujado a hacer esto. Él es un chiquito de 29 semanas de gestación y de 960 gramos. Tuvo por ahí bastantes complicaciones dentro de la UCIN, pero justo él que sabía que veníamos para acá hoy y de hecho quería venir, quiso dejar por acá un mensaje, y sobre todo es un mensaje dirigido a las mamás que empiezan este camino, para que vean que a la larga todo valió mucho la pena y que las cosas salen bien al final del día. Entonces él dejó este mensaje. Hola, yo soy Matías, soy de 29 semanas, estuve casi 2 meses y medio en la incubadora y pues ahorita estoy muy bien y pues soy muy feliz. Soy muy feliz. También me gusta mucho el fútbol, toda mi familia está muy orgullosa de mí. Ahí está. Toda mi familia. Qué lindo testimonio. Muchas gracias, Matías, por darnos tu testimonio, por compartirnos tu testimonio. Pues bueno, me parece que es muy valioso lo que vienen a compartirnos acá. Creo que nos dan mucho panorama de qué se puede hacer cuando se vive una situación como esta, que definitivamente, sin lugar a dudas, es algo que debe cambiar la vida, que debe cambiar también al sistema, ¿no? A la familia, con los testimonios que nos hacen favor de compartir, Vero, Angélica, Doel, Tere, Gaby, muchísimas gracias. Me gustaría mucho pedirles con qué les gustaría cerrar, digamos, dirigir algunas palabras a las personas que puedan estar viviendo esto. ¿Quién empieza?
Adelante. Yo tenía aquí unas anotaciones precisamente en función de lo que hemos estado hablando y sobre todo pensando en este taller que se va a impartir de resignificancia, de manejo de las emociones, expresión de las emociones y lo que mencionábamos, ¿no? Que el mensaje al final de nosotros los especialistas que hemos estado trabajando de cerca, para mí es positivo, o sea, el mensaje que se transmite es positivo y tenía algunas anotaciones como que es importante que este mensaje final para todos los padres es que hay que empezar temprano, o sea, es un hecho y temprano significa temprano en la vida, no temprano en la mañana, o sea, hay que empezar, sí, y aprovecho, también, y aprovecho para mandar un saludo a mi tutor y a mi profesor, el doctor Carlos Viñal, que está en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Me recuerdo que cuando nos estaba formando decía, métanse en la cabeza que intervención temprana es temprana no porque se empieza a las 8 de la mañana, además, es temprana porque se empieza temprana en la vida de los niños. Entonces eso es parte del mensaje, ¿no? Hay que empezar temprano, hay que facilitar redes de apoyo, hay que hacerle ver a los padres que se logran muchos aspectos positivos cuando se trabaja de forma interdisciplinaria y que hay que incluir a toda la familia. Definitivamente aquí todo el mundo es importante, todo el mundo juega un rol fundamental. Ese sería el mensaje que yo transmitiría. Muchas gracias, muchas gracias. Tere, así, aprovechando el micrófono por allá. Sí, muchas gracias, Olga. Bueno, yo lo que les transmitiría a los padres de familia es, nosotros sabemos que llega el bebé de manera prematura, la mayoría de las veces de manera inesperada, pero podemos identificar cuándo comenzamos con esta noticia, cuándo comenzamos con esta nueva vida, cuándo comenzamos con este nuevo reto. No podemos saber cuándo lo vamos a terminar. Lo que mi experiencia me dice, a pesar de no ser madre de prematuro, pero sí de haber tratado muchos niños con consecuencias por prematurez y actualmente, bueno, con diversas discapacidades por diferentes razones, es siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. El desarrollo puede ser lento, lentísimo, pero nunca para. ¿Sí? Y entonces vamos a vivir con esperanza, vamos a vivir trabajando, vamos a vivir disfrutando los avances del tamaño que sean de nuestros pequeños. Muchas gracias, Tere, muchísimas gracias. Vero, ¿nos darías favor de...? Bueno, pues obviamente este es un mensaje positivo porque sí se puede. Entonces, que vean nuestros testimonios, que tenemos hijos perfectamente sanos, que hay que informarse, investigar y claro que se puede. Y bueno, yo les mando un abrazo y que por favor sepan que no están solos, que aquí somos un equipo, que estamos con ustedes y que nos pueden contactar en el momento que lo deseen, ¿no? Que estamos aquí para apoyar a toda la gente que necesite de nosotros. Bueno, yo voy a dejar solamente un mensaje muy breve. Yo quiero decirles a todos los papás que nos están escuchando que un prematuro que lucha merece una familia que no se rinda. Hermoso. Gaby. Nada, pues yo coincido con todo lo que los otros han dicho, ¿no? No tengo mucho más que decir, excepto los acompañamos, súmense, ¿no? Infórmense y los esperamos con mucho gusto también a este encuentro porque me parece que va a ser valioso para todos, nos va a dar mucho gusto compartir con ustedes, escucharlos y que sepan que podemos hacer una gran familia, ¿no? Entre todos. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo de verdad a todos por su valiosísima aportación en este programa y sobre todo por dar esperanza a las personas que pueden estar pasando momentos sumamente difíciles y que a veces eso es justamente la primera parte de cambiar una historia, de convertir una historia, ¿no? Les recuerdo, el primer encuentro nacional de prematurez y familia es el 16 y 17 de noviembre. Será en la Academia Mexicana de Creatividad. Inscríbete porque aún hay lugares. Puedes mandar un correo electrónico a pequenonunu@hotmail.com o a info@frecuenciainteractiva.com.
No te pierdas la oportunidad de tener a la mano especialistas de súper primer nivel que tú ya escuchaste, y además de tener la oportunidad de conocer un camino que ya han recorrido y que te van a ayudar a caminar para que te sea mucho más sencillo. Muchas gracias. Este es el Diván y la Luna. Te espero, por supuesto, el próximo jueves. Va a ser repetición de este programa y el 15 estaremos en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Facebook, Twitter, Instagram, frecuenciainteractiva.com. Gracias, que pasen una excelente